Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No Soy Sibila y hoy vengo con el vídeo de mis lecturas de julio. Pero tengo un pequeñito problema con, con este vídeo y es que muchas de las lecturas que yo hice en julio ya las he enseñado por aquí porque he hecho algunos vídeos individuales sobre algunos de estos libros o incluso sobre un autor como Edward Luis o vídeos temáticos como el vídeo de las utopías y distopías, ¿no? Entonces, prácticamente todos los libros de aquí ya han salido en otros vídeos. Entonces, lo que voy a hacer es que va a ser un vídeo más corto. Voy a hablar un poquito de cada uno, bueno, más corto según yo. Luego, como me enrollo como las persianas, pues no lo sé, pero voy a intentar que sea más corto. Y pues en cada uno de los libros de los que ya haya hablado, os dejaré por aquí el vídeo más extenso de cada uno, ¿vale? Y así, pues los wrap-ups siguen estando, porque a mí me gusta hacer wrap-ups de cada mes y hacer un repaso y también me sirven a mí para saber lo que he leído cada mes. Y bueno, pues ya está, sí, lo hacemos así, ¿no? Entonces voy a empezar con dos libros de los que no he hablado todavía y luego ya el resto de libros pues os iré poniendo los otros vídeos, ¿vale? El primer libro del que todavía no os había hablado por aquí es El perfume de las flores de noche de Leila Slimani, editado por Cabaret Voltaire y traducido por Malika Mbarek López. Bueno, yo este libro lo quería leer porque es uno de esos libros que surgen de un encargo en el que a varios escritores le encargan escribir un libro a partir de pasar una noche en un museo, ¿no? Uno de ellos es el de Como un cielo en nosotros, de Yakutali Kabasovich, y pues este es otro, ¿no? Y Alianza de Novelas va a publicar uno más en octubre, que es sobre la Casa Museo de Ana Frank. Y bueno, pues en este libro, pues lo que hace Leila Slimani es que va a pasar una noche a un museo en Venecia que se llama Punta de la Dogana, que es un museo que está, bueno, pues eso, en una... es bastante impresionante, yo no lo conozco, no lo conocía. Está como en una de las puntas pegado al mar y antiguamente era una aduana, ¿no? Es un museo de arte contemporáneo. Y bueno, es muy interesante porque el libro empieza con Leila Slimani pues hablando sobre la escritura, sobre lo que supone la escritura para ella, sobre cómo para escribir tienen que renunciar a hacer muchas cosas, ¿no? Tienen que renunciar a planes sociales, etcétera, etcétera, y sobre cómo ella, cuando le proponen esto, lo primero que piensa es que va a decir que no, ¿no? Y luego pues acaba haciéndolo porque decide que le interesa, ¿no? Entonces, bueno, también Leila Slimani empieza el libro diciendo que ella tiene una relación con el arte o con el canon de arte occidental pues un poco mmm, complicada o que no le interesa mucho o que no le llega a interesar porque no entiende muy bien, porque la institución museo tiene sus problemas, ¿no? Porque bueno, tiene, claro, quiero decir, el canon de arte occidental tiene sus problemas, evidentemente. Y bueno, pues empieza desde ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues vemos cómo va pasando la noche en el museo y pues va hablando a partir de algunas de las obras que hay en el museo, va hablando pues de su concepción del arte, de su concepto de arte tal, y habla de otras cosas como de colonialismo, habla de su infancia en Marruecos, habla de cómo ya se fue a vivir a París, de salir un poco del marco establecido para las mujeres, al irse a estudiar a París, etcétera, etcétera. Habla, pues, sobre todo habla mucho de su infancia y de su relación con su padre, porque bueno, su padre vivió una circunstancia X que no os quiero contar para no destriparos mucho, ¿no? Y bueno, eso cambió un poco la vida de la familia y, y bueno, pues ella habla un poco de la relación con su padre, con este suceso, de cómo eso a ella la cambia, ¿no? Y cómo este suceso y lo que pasó posteriormente, pues digamos que es lo que la lleva a ella a irse a París, a convertirse en escritora, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, es un libro, a mí me gustó mucho, la verdad, lo tengo súper marcada las páginas, como veis, porque me gustó mucho porque habla mucho de muchas obras de arte que a mí me gusta mucho cuando literariamente se coge pues eso, ¿no? Se cogen obras de arte y se usan para algo literario, ¿no? Aparte de contarte de qué va la obra y demás. Pues eso, habla de colonialismo, habla de racialización, de racismo, habla de muchas cosas. Bueno, me entraron muchas ganas de ir al museo, la verdad. Ojalá poder ir algún día. Y no sé, creo que habla de muchos temas interesantes. Creo que principalmente, sobre todas las cosas, es un libro sobre escritura
un libro sobre escritura, un libro sobre arte, también sobre su infancia, sobre superar las barreras que se te imponen como mujer. No sé, me gustó mucho, la verdad. No puedo explicar mucho más porque es que si no pierde la chicha al leerlo, ¿no? Pero me gustó mucho me gustaron mucho las reflexiones que hace. Me gusta mucho cómo escribe Leila Slimani, o sea, me parece que escribe muy bien, que tiene una prosa muy interesante y que es muy fina las reflexiones que hace, ¿no? Y es curioso porque yo empecé el libro y las primeras partes fue como, bueno, no me está gustando tanto, va, tampoco me está interesando tanto. Y a medida que fui entrando, me ganó completamente y al final fue como, no, me ha gustado mucho este libro, o sea, muy guay, no sé. Entonces, bueno, chulísimo, la verdad, chulísimo. Vale, el siguiente libro que leí es Ven, siéntate conmigo, de Irene Nicolás Martínez, que bueno, es una amiga, y es su primera novela. Entonces, pues este libro es un libro pues de abajo del trabajo total, básicamente. En este libro seguimos a Natalia, que es una chica que vive en Vallecas y bueno, pues que tiene un trabajo de mierda, básicamente, un trabajo que la agota, con un jefe asqueroso, con algunos compañeros también pues asquerosos. Y bueno, pues es una chica que no se encuentra en el mundo, que no sabe cómo va a ser el futuro, que bueno, pues eso, ¿no? Que tiene mucho miedo y mucha angustia por el futuro, que no hace más que trabajar, trabajar y trabajar y no ve la salida, ¿no? Tampoco ve posibilidad de trabajar de algo de lo que ha estudiado, etcétera, etcétera. Entonces, pues en el libro seguimos a Natalia, que se junta mucho con un grupo de amigas, con 3 amigas suyas, que se juntan en un parque que hay en Vallecas, o si no, se juntan en casa de una de ellas y, bueno, vamos viendo, pues eso, ¿no? Cómo va evolucionando un poco su vida. También se ve que ha tenido una relación pues de maltrato y entonces tiene mucho miedo a volver a tener otra relación. Entonces, bueno, se ve cómo eso va evolucionando aquí, ¿no? Entonces es un libro, uno, de angustia generacional y es un libro sobre las amigas. Entonces es un poco eso, ¿no? ¿Qué me ha pasado a mí con este libro? O sea, me parece que lo que cuenta está bien, que pone muchos temas sobre la mesa, pues habla de la menstruación, habla de, pues eso, ¿no? De relaciones sanas o relaciones tóxicas, habla de la amistad, habla también de la relación con el cuerpo, bueno, habla de muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que se nota un poco que es una primera novela porque creo que la escritura no está todavía del todo bien definida. O sea, para mí le faltaría como una revisión más, quizás, ¿no? Entonces, no está mal, los temas que trata son importantes e interesantes, pero es verdad que en cuanto a escritura creo que se nota que tiene que tener un poco más de recorrido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si os interesan este tipo de temáticas, pues podéis echarle un vistazo, porque, oye, y además eso es que hay que apoyar las primeras novelas y cuando la gente va saliendo hacia adelante y demás. Así que nada, Ven, siéntate conmigo, de Irene Nicolás. Vale, y este siguiente libro ya lo habéis visto, si habéis visto los vídeos anteriores, porque este libro sale en el vídeo de las utopías y las distopías, que es Ellos, de Kay Dick. Está publicado por Automática Editorial y traducido por Enrique Maldonado Roldán. Vale, pues este libro, que se publicó en 1977 y no se había vuelto a recuperar hasta ahora, es un libro de relatos. Son relatos en los que seguimos a diferentes personajes que están ubicados dentro de una distopía, que es un mundo en el que hay un ellos que no se define nunca ni cómo han llegado al poder, ni qué hacen ahí, ni cómo han llegado ahí, ni qué ha pasado, etcétera, ¿no? Pero hay un ellos que está como omnipresente, bueno, pues que prohíbe el arte, prohíbe cierto tipo de expresiones artísticas, que pues prohíbe cierto tipo de relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y que quiere ir destruyendo
todo eso poco a poco, ¿no? Entonces vamos viendo en cada relato son como diferentes situaciones y vamos viendo como esta especie de angustia que es eso, ¿no? Que está como omnipresente, que no está bien, no está súper definida de qué es lo que hacen exactamente ellos y por qué han llegado ahí y tal, pero es precisamente más angustioso porque no sabes muy bien por dónde te van a venir, ¿no? Entonces, pues ellos pues destruye manifestaciones artísticas, encarcela a gente que sigue pintando cuadros, o les corta una mano, les corta una oreja, o les corta la lengua, o cosas así, ¿no? O hacen ciertas cosas para borrar la memoria, destruyen libros, o sea, como que intentan acabar con todo lo que tiene que ver con la cultura y también con las relaciones personales más allá de la estructura concreta, familiar, nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado bastante, es eso, es muy inquietante, sobre todo porque no sabes muy bien qué es lo que hacen ellos, ¿no? Es todo el rato como una sensación de angustia que como no tiene una explicación muy clara, pues es porque no sabes por dónde van a venir, ¿no? Entonces esa sensación angustiosa todo el rato y pues ver cómo lo van destruyendo todo, ¿no? Y no sé, me gustó mucho, la verdad. Entonces os dejaré por aquí el vídeo de las distopías y utopías para que podáis también verlo si queréis. Vale, el siguiente libro que leí fue Perras de Reserva de Dalia de la Cerda, que está editado por la editorial Sexto Piso. Otro libro de relatos que me encantó, o sea, me encantó. Este libro me pareció brutal. Son 13 relatos, si no recuerdo mal, o por ahí. Algunos están interrelacionados entre ellos, porque pues a lo mejor un personaje que es personaje secundario en un relato es personaje principal en otro relato, entonces ves otro punto de vista del relato, ¿no? Y son 13 relatos donde las protagonistas son siempre mujeres, mujeres que están dentro de un sistema de violencia patriarcal, feminicida, etcétera, aparte de otras violencias, ¿no? De otras violencias estructurales. Y son mujeres que básicamente navegan ese sistema como pueden y lo que suelen hacer es rebelarse frente a él, tomándose la justicia por su mano de la manera que pueden, ¿no? Precisamente porque saben que es tal la impunidad de la violencia machista y feminicida que no tienen otra opción, ¿no? Que no tienen ninguna institución ni ningún nadie que las proteja, ¿no? Entonces, pues vemos diferentes relatos, hay pues relatos de personas que están relacionadas con el narcotráfico, también hay relatos de cómo el narcotráfico y el gobierno están relacionados, son todo personajes femeninos que están en estos entornos. Luego hay un relato que a mí me pareció muy potente de una chica que migra a Ciudad Juárez para trabajar en las maquilas y para posteriormente intentar pasar la frontera a Estados Unidos. Y bueno, pues es un relato durísimo, eh, pero con un final, pues por lo menos, no sé, redentor, vamos a decir. Y el último relato de este libro a mí me parece un cierre perfectísimo para todo lo que quiere contar el libro, porque hace como una recapitulación de lo que es la violencia feminicida en México en concreto, que es de lo que habla Dalia de la Cerda aquí, ¿no? Entonces hace como una recapitulación y es un relato muy potente para cerrar todos los relatos del libro. Y no sé, me gustó muchísimo. Los personajes son todos potentísimos. Te ponen también a veces en lugares difíciles como lectora porque dices, o sea, esta persona es parte absoluta de la estructura de poder y es mmm, parte del brazo ejecutor de la violencia. Y en este caso está protegiendo a alguien, pero en el otro caso es parte de esta estructura, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. O sea, yo creo que es muy interesante porque, no sé, y además es muy guay cuando ves cómo se relacionan algunos de los relatos, no sé. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo y creo que no estoy viendo mucho este libro por ahí y me parece que está pasando un poco desapercibido y creo que se tendría que leer más porque es un librazo, de verdad, librazo. Vale, el siguiente libro es pues Mañana, Mañana y Mañana de Gabriel Zevin, que ya hice una reseña también entera y entusiasta, la dejo por ahí.
Y bueno, pues a mí es un libro que me gustó mucho, lo disfruté muchísimo, me pareció súper disfrutón. A la vez es un libro, porque yo entré en el libro pensando que iba a ser un libro súper ligero, que me lo iba a pasar súper bien y ya está, ¿no? Que tampoco iba a ser como, pues no sé, el libro de mi vida. Y bueno, pues me cerró la boca un poco el libro, ¿verdad? Porque trata cosas que no pensaba que iba a tratar. Es bastante dramático, o sea, te da bastantes leches el libro. Y lo disfruté muchísimo porque es verdad que yo no suelo leer libros con tramas, o sea, yo suelo leer libros más de memorias, tal. Entonces, libros de ficción con tramas así atrapantes no suelo leer tantos. Entonces, este a mí lo que me pasó es que yo empecé a leer y no podía parar. No sé, o sea, para mí es un libro que lo disfruté muchísimo. Disfruté muchísimo y a lo mejor no es la obra maestra de la literatura, pero a mí me encantó, la verdad. O sea, me lo pasé genial y lloré también lo suyo. ¿Este libro de qué va? Bueno, pues seguimos a dos personajes principales, que en realidad luego son tres, que son Sam y Sadie, que se conocen de pequeños y bueno, pues se conocen de pequeños en una circunstancia X que tiene que ver de manera adyacente con los videojuegos, ¿no? Que es lo que hacen juntos, que es jugar a videojuegos. Por circunstancias de la vida se separan y posteriormente, años después, se reencuentran y deciden empezar a hacer videojuegos juntos, ¿no? Y el libro va de eso, ¿no? De cómo van haciendo los videojuegos juntos. El libro va de videojuegos, pero tampoco va exactamente de videojuegos, va de relaciones humanas, va de un montón de cosas, va del fracaso, del éxito del fracaso, va del machismo en la industria de los videojuegos, va de cómo nos relacionamos a veces de forma regular, cómo a veces somos egoístas, cómo las circunstancias de la vida pues bueno, pues a veces la gente actúa de maneras pues un poco de mierda y luego se las tienen que comer y estas cosas, ¿no? O sea, es un poco la historia de una relación que los implicados entienden que es una amistad muy ideal y muy bonita, en realidad no lo es, pero para mí es una amistad que tiene bastante de real, porque también está relacionada con el marco laboral, porque ellos trabajan juntos. No os dije antes, pero hay una tercera patita, que es el personaje de Marx, que es el que les ayuda a ambos a seguir en este rollo de los videojuegos, ¿no? Y es el personaje más luminoso, entonces digamos que ellos dos son el conflicto, o sea, Sam y Sadie son como el conflicto, porque el conflicto es precisamente su amistad, o sea, es que ellos tienen una relación pues un poco complicada y Marx es la persona luminosa dentro de todo esto, ¿no? Es como el contrapunto. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho, me lo pasé súper bien leyéndolo. Creo que habla de muchos temas, también creo que es un libro que es un poco como un videojuego en cierto sentido, tiene muchos easter eggs. Eh, no sé, a mí, sabes que además me lo leí muy rápido y mirad qué tocho es, ¿eh? A mí me gustó un montón, me lo pasé súper bien y la verdad que lo disfruté muchísimo. No es mi libro favorito de la vida, pero creo que me llegó en un momento ideal. Y no sé, yo saqué de aquí una cantidad de cosas que, pues oye, pa'lante con ello. Así que mañana y mañana y mañana de Gabriel Cebin. Y por último me leí estos 4 libros de Edouard Louis, que bueno, he hecho un vídeo, os lo dejo por aquí, un vídeo hablando sobre él y sobre sus libros. Y bueno, pues resumiendo, para no enrollarme mucho. Primero tenemos Para acabar con Eddie Belgel, que nos habla de su infancia y su adolescencia en el pueblo donde nació y vivió, Alencourt, que es un pueblo que tiene más o menos 1400 habitantes, ¿no? Bueno, pues él nos habla de su infancia y adolescencia, años 90. Este libro lo publicó con 22 años, en 2014. Entonces es un libro que lo catapultó como el enfant terrible de las letras francesas, por lo joven que lo publicó y porque fue como un boom en su momento, también por lo que cuenta. Habla de la homofobia que sufrió pues, tanto en el entorno escolar como en su familia, bueno, como en el pueblo en general, ¿no? Nos habla de cómo la masculinidad es como un rasgo, o sea que sí, es un rasgo que se busca obligatoriamente en todos los hombres, ¿no? Y como él tiene pluma y tiene cierta feminidad, pues esto es lo que hace que,
pues básicamente que toda la violencia se dirija hacia él, ¿no? Y bueno, es un libro autobiográfico, vamos, que es él, y bueno, de lo que habla es básicamente de cómo huye de este pueblo cuando empieza el bachillerato, ¿no? Y de lo que dice es que este libro es lo escribió para entender por qué tuvo que huir y para entender su huida y para darle voz también a esa violencia, ¿no? Para contarla, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gustó muchísimo. Después leí su siguiente libro, publicado en 2016, Historia de la violencia, en el que habla de pues, una violación e intento de asesinato que sufrió en Nochebuena, una Nochebuena, no me acuerdo de qué año. Y como decía en el otro vídeo, a Edward Louis le interesan mucho los mecanismos de la violencia, las estructuras y por qué, de dónde parte, ¿no? De dónde nace la violencia, ¿no? Entonces, lo que él hace aquí es, pues, la narración de esta agresión que sufre, ¿no? Y va, pues, buscando, ¿no? Va rebuscando por qué ha pasado esto, cómo me ha afectado a mí esto, cómo afecta a los demás esto, cuáles son las razones estructurales de que pasen ciertas cosas. Entonces, pues él desde ahí pues va intentando como entender, bueno, no sin justificar, ¿no? Sino simplemente hablar del tema, ¿no? Y bueno, pues no sé, tiene una estructura muy original porque él lo cuenta como si estuviera escuchando a su hermana contárselo a su marido mientras él está detrás de una puerta. Entonces es como, así es como se narra todo. Y entonces eso le permite también pues emitir juicios desde otros lugares que a lo mejor si lo narrara en primera persona no podría, ¿no? O tendría que meterlos de otra manera. Entonces, bueno, pues habla de la violencia, o sea, sí, de la violencia policial, también es crítico con el sistema carcelario, no sé, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y bueno, sobre todo trata también de cómo le afecta esto a él, ¿no? Y cómo le construye de repente esta violencia que ha sufrido, cómo, qué le sucede, ¿no? Y a mí me gustó mucho, la verdad, me gustó un montón. Luego leí Quién mató a mi padre, que lo publicó en 2018, que es un librito en el que habla sobre su relación con su padre, bueno, toda su infancia. Su padre pues es un chaval que tiene, pues que eso, del mismo, no del mismo pueblo, de uno al de al lado, de donde nació él, que abandona los estudios muy pronto, como le pasa a la gran cantidad de chavales de esa región, también porque se construye la masculinidad desde un lugar de rechazo a ciertas cosas. Uno de esos lugares es el rechazo a la escuela. Y también porque las circunstancias materiales muchas veces también obligan, ¿no? O sea, no es solo eso, ¿no? Pero bueno, como que él intenta buscar las estructuras de todo, ¿no? Entonces, su padre abandona el colegio muy, muy pronto y empieza a trabajar. Bueno, trabaja en una fábrica durante muchos años, tiene un accidente que pues le fastidia la espalda y no puede volver a trabajar, ¿no? Y tiene que vivir de ayudas sociales. Entonces, pues él narra todo esto, narra también su relación complicada con su padre, intenta entender de dónde viene esa homofobia. Bueno, es como un libro sobre la relación padre-hijo y sobre todo, al final es un libro en el que Edward Louis pone nombres y apellidos concretos a las políticas que están poco a poco matando a su padre, ¿no? Y a otros tantos como él, ¿no? Por ejemplo, políticas que no te permiten seguir recibiendo ayudas del Estado si rechazas los trabajos que te ofrecen, aunque él no puede, su padre no puede trabajar porque no está jodido de las... O sea, básicamente en el accidente de la fábrica se le fastidia la espalda y no puede trabajar, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente un poner nombres y apellidos a, a quienes están matando a su padre, ¿no? Entonces, muy interesante. Y posteriormente leí el de Lucha y Metamorfosis de una mujer, que lo publicó también en 2021, que es sobre su madre. Sobre su madre, sobre la relación de maltrato que vivió. Bueno, ella vive una relación de maltrato, se queda embarazada, se tiene que casar, ese señor es un maltratador, terrible, bla, bla, huye de ahí y se casa con el padre de Edouard Louis, que ella piensa que es diferente, pero resulta que no. Y entonces, pues,
vemos cómo pues, su madre se lamenta todo el rato por la vida de mierda que tiene, dicho en sus propias palabras, ¿no? Y porque no ha podido hacer otra cosa, ¿no? Porque se ha visto completamente abocada a ese destino, ¿no? Y vemos cómo va luchando por salir de ahí y va de eso, ¿no? De la lucha y metamorfosis de su madre para salir de las estructuras de la violencia que la tienen sujeta, ¿no? Y nada, muy interesante también, habla obviamente de estructuras machistas, patriarcales, también de estructuras materiales, o sea, económicas, bueno, de muchas cosas. Y como todo lo que escribe Edouard Louis, pues está muy enfocado sobre todo a sacar la estructura, o sea, sacar a la luz la estructura y a ver de dónde surgen todos los impedimentos sociales y políticos que tienen las personas para X cosas, ¿no? Que a lo mejor si otras personas no las tienen, pues tienen muchos menos problemas en hacer no sé qué o en poder irse de viaje a París en verano o de poder, pues yo qué sé, pues su madre quería estudiar cocina, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Entonces, pues de eso van los libros y pues súper interesante porque tiene el de su padre, tiene el de su madre y el suyo propio y el de este hecho concreto que le sucede, de esta agresión, que también pues aborda estos temas de las estructuras. Entonces, bueno, pues estas han sido mis lecturas de julio. Contadme si habéis leído alguno, si os apetece leer alguno de aquí. Contadme que leísteis en julio, aunque ya hace un tiempo, pero bueno, con las vacaciones y todas las cosas, pues no lo pude hacer antes. Y nada, pues eso es todo por hoy. Espero que tengáis muy buena semana y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Un beso gigante. ¡Mua!